Si fuiste fan del anime por allá en 2014, hay algo que probablemente recuerdes muy bien. Y no hablo de una escena en específico, sino que hablo de esa sensación de estar viendo algo que todavía no explotaba, pero que sabías que en el fondo que tenía todo para hacerlo. Porque sí, en un mundo donde ya existían titanes como Attack on Titan o Naruto Shippuden, donde el estándar del shonen estaba por las nubes, de repente aparece un anime con estética medieval, caballeros mágicos, demonios, tradiciones políticas y un protagonista que parece un niño de primaria, pero se comporta como un degenerado certificado. Y Nanatsu no Taizai, los 7 pecados capitales, o como a ti te gusta llamarle, no solo entró fuerte, sino que entró con una identidad clarísima. Una intro potente, un world building que se tiraba al lore sin pedir permiso y un concepto que, siendo honestos, era demasiado atractivo como para poder ignorarlo. Los 7 criminales más peligrosos del reino en realidad eran los únicos capaces de salvarlo, y hermano, eso es un marketing. La primera vez que vemos a Elizabeth buscando a los pecados capitales, no estamos viendo una típica princesa inútil, estamos viendo a alguien desesperada recorriendo un mundo que ya desde el primer episodio deja claro que algo está roto. Y entonces aparece él, Meliodas, un tipo que parece un NPC de taberna genérica, pero que en cuestión de minutos detiene ataques como si nada, tiene una fuerza absurda y encima le levanta la falda a Elizabeth. Que eso está raro, porque ya sé que hoy lo ves y dices esto no está envejeciendo bien, pero en ese momento funcionaba bastante bien, porque había algo raro en él, algo que no terminaba de encajar, y ahí es donde la serie empezó a jugar su primera gran carta, que era el misterio, porque no sabías qué tan fuerte era realmente, qué había pasado con los pecados, por qué eran considerados traidores, ni quién estaba diciendo la verdad en ese mundo, y eso en narrativa es oro. Porque los 7 pecados capitales no eran solo nombres cool, eran identidades, con Van, el zorro de la avaricia, Dian, la serpiente de la envidia, y King, el oso de la pereza. Cada uno tenía un diseño reconocible, un poder único y un pasado turbio que olía a tragedia desde kilómetros. Y lo mejor de todo es que no estaban juntos desde el principio. Esto no era el típico equipo que ya está armado desde el capítulo 1, y no. Aquí había que reunirlos uno por uno como si fuera un RPG. Y tú como espectador estabas ahí tipo, ok, ¿quién será el siguiente? ¿Qué tan roto estará? ¿Y qué pasó realmente? Y aquí viene algo clave, porque Nanatsu no Taizai no era solo el épica medieval, también era raro. Literalmente pasabas de una escena de guerra con caballeros corruptos, a un chiste de Meliodas siendo un acosador profesional, a una pelea con magia absurda, o a un momento emocional inesperadamente potente. Y aunque esto pueda sonar como un caos, realmente funcionaba, porque tenía personalidad. No intentaba ser el nuevo Fullmetal Alchemist Brotherhood y no intentaba ser oscuro todo el tiempo, sino que era su propia cosa, y eso conectó con una generación que ya estaba cansada de ver clones. Porque seamos honestos, hubo un momento donde muchos pensábamos lo mismo, este anime puede convertirse en el próximo gran shonen, y eso no era una locura. Tenía un sistema de poder interesante, un lore que prometía expandirse, personajes carismáticos y una narrativa que parecía ir a más. Además, el manga de Nakaba Suzuki ya tenía material suficiente para escalar la historia a niveles absurdos, y todo estaba ahí preparado, literalmente todo. Era como ver a un jugador joven con talento brutal antes de romperla en la Champions. Y si estabas en internet en esa época, sabes de lo que hablo. Foros, YouTube, comentarios, todo el mundo estaba teorizando. ¿Qué hizo Meliodas realmente en el pasado? ¿Por qué los caballeros sagrados eran tan sospechosos? ¿Qué tan fuerte era Van en serio? ¿Y quién era el más roto del grupo? Y cada capítulo que pasaba alimentaba muchísimo más ese hype, porque la serie sabe dosificar información, no te lo daba todo de golpe, sino que te hacía esperar, y eso generaba conversación. Y ahora, con el diario del lunes hay cosas que se notan, pequeños detalles que en su momento ignoramos porque estábamos demasiado ocupados disfrutando, un tono que a veces choca demasiado consigo mismo, un protagonista que aunque carismático tenía comportamientos cuestionables, y un ritmo que a veces aceleraba cosas importantes. Pero claro, cuando algo te está gustando no analizas así, simplemente lo vives. Porque los 7 pecados capitales no empezaron como un meme, empezó como una promesa de una historia grande, personajes icónicos y momentos que se quedarían grabados para siempre. Y durante un tiempo pues la verdad que sí que cumplió, pero claro, como toda buena historia de ascenso, lo importante no es cómo empieza, sino es cómo mantiene el nivel. Y ahí es donde entramos al siguiente punto, porque sí, hubo un momento donde la serie no solo cumplía, sino que estaba en su prime absoluto, y ese momento tenía nombre propio, que es A1 Pictures. Y aquí es donde muchos vamos a coincidir sin necesidad de debatirlo demasiado, porque si el inicio de Nanatsu no Taizai fue prometedor, lo que vino después fue confirmación. Confirmación de que no estábamos frente a otro shonen más, confirmación de que esto iba a ser serio, y confirmación de que alguien en algún lugar de Japón estaba cocinando. Y ese alguien tenía nombre y apellido, que era A1 Pictures. Hoy en día hablar de animación decente ya parece un lujo, pero en ese momento Nanatsu no Taizai no era el decente, era consistente y espectacular, y eso créeme que es
es muchísimo más difícil, porque no se trata solo de tener un episodio bien animado cada 5 capítulos, sino que aquí había dirección clara, coreografías fluidas, uso inteligente de efectos mágicos y algo clave que es peso en los golpes. Cada impacto se sentía, había timing, había intención y había animadores que sabían lo que estaban haciendo. Y para ejemplificártelo vamos a hablar de una escena, una sola escena, la presentación de Gear Thunder, ese momento donde lanza su lanza al cielo y segundos después cae como un rayo destruyendo todo a su paso. Y Meliodas la coge con la mano como si nada mientras va destruyendo todo y después la devuelve. Y hermano, eso no era un simple mira qué fuerte es este personaje, eso era una dirección cinematográfica aplicada al anime, el silencio previo, la tensión en el ambiente, el uso del cielo como espacio narrativo y el payoff visual brutal. Y este tipo de escenas son las que te hacen decir que esto está por encima del promedio, y lo mejor es que no era una excepción, sino que era el estándar. Y no solo con eso, sino que después aparece el señor Van, y de repente entiendes algo. Esta serie sabe crear personajes icónicos, porque Van no solamente era cool, era un tipo sarcástico, inmortal, moralmente gris y con una obsesión emocional que lo definía. Pero lo importante aquí no es solo el personaje, sino es cómo lo animaba. Sus movimientos eran muy distintos, tenía estilo, su habilidad de robar no era solo un poder, sino que era una coreografía, y cada vez que peleaba parecía que estaba jugando con el enemigo. Y eso, animado correctamente, es adictivo de ver. Y una de las mayores fortalezas de la serie en esta etapa era el grupo, no solo porque cada personaje brillaba individualmente, sino porque juntos funcionaban. Meliodas y Van eran caos absoluto, King y Diane tensión emocional constante y Elizabeth intentando no morir en cada episodio, y lo más importante, se sentían como una familia rota. No era para nada el típico equipo perfecto, había historia, había heridas, había cosas no dichas y eso elevaba cada interacción. Y algo que muchos notaron en su momento es que los 7 pecados capitales iban muy rápido. En comparación con otros shonen que se tomaban 20 capítulos para arrancar, aquí en pocos episodios ya conocías a varios pecados. Ya conocías conflictos importantes y estabas metido en el lore. ¿Y era arriesgado? Pues sí, pero funcionó, porque el anime sabía dónde poner el foco. No se perdía en relleno innecesario, sino que iba directo a lo importante, y cuando tenía que frenar, frenaba en momentos emocionales que te agarraban desprevenido. En este punto la serie ya no solo era reunir a los pecados, ahora empezaban a caer piezas más grandes, como la traición del pasado, el verdadero rol de los caballeros sagrados, las primeras pistas de los demonios y el poder real de Meliodas. Y cada revelación se hacía que el mundo se sintiera mucho más grande, más complejo y más interesante. Y esto para mí es clave en cualquier shonen, la sensación de que todo va a más, y Nanatsu no Taizai lo hacía muy bien. Cada nuevo enemigo era más fuerte, más peligroso y más conectado al lore, y cada pelea se sentía como un paso adelante y no como relleno. Y entonces llega lo que muchos consideran el peak, la continuación directa con los 10 mandamientos, y ahí ya no había dudas, esto era otra liga. La escala se disparó y los enemigos ya no eran caballeros corruptos, ahora eran literalmente demonios con presencia intimidante, y acá entra algo importante. El anime sabía vender poder, cuando aparece un mandamiento no hacía falta que peleara, con su sola apariencia ya sabías que estaba en problemas. El manga de Nakaba Suzuki siempre tuvo un arte sólido, dinámico, expresivo, y en esta etapa el anime lo respetaba. No era una copia perfecta, claro que no, pero capturaba la esencia de los personajes, la intensidad de las peleas y el tono general de la obra, y eso es todo lo que un fan pide. Y seamos honestos otra vez, hubo un punto donde ya no era voy a probar este anime, era estoy siguiendo esta semana a semana y te importaba, querías saber qué pasaba, comentabas capítulos, veías teorías y te hypeaba. Pero aquí nace el problema, porque justo cuando la serie alcanza su punto más alto es cuando tiene que cuidarse, y es cuanto más tiene que mantener nivel, cuando más tiene que respetar lo que construyó, y Nanatsu no Taizai no lo hizo, o mejor dicho, no pudo lograrlo, porque mientras todo el mundo estaba mirando los personajes, había algo que estaba cambiando detrás de cámaras, algo que no se veía en pantalla todavía, pero que iba a destruir todo lo que acabamos de hablar, y ese punto de quiebre no empezó con una caída, empezó con un pico llamado Scanner. Y ahora sí llegamos a ese momento, ese punto exacto donde los 7 pecados capitales dejó de ser una serie muy buena para convertirse en un fenómeno dentro del propio fenómeno, porque si había dudas, si alguien aún no estaba convencido, entonces apareció él, Scanner. Y no exagero cuando digo que este tipo carreó el hype de toda una comunidad. La llegada, cuando el anime se rompió solo, fue en la primera aparición seria de Scanner. Noche, un tipo débil y flaco, literalmente un NPC triste con depresión y el típico bartender que te encuentras. Y tú te estás preguntando si este tipo son los pecados capitales, y entonces aparece el sol. Y de repente el tipo pasa de ser un random deprimido a una bestia absoluta con más aura que todo el cast junto. Músculos, confianza, presencia, voz, todo le cambia. Y ahí es cuando suelta unas frases más icónicas del anime moderno. ¿Quién decidió eso? No es solo lo que dice, sino es cómo lo dice. El concepto es simple pero perfecto. Scanner es el pecado del orgullo, su poder depende del sol. Más sol es igual a más poder, y al mediodía hay más sol, así que literalmente se convierte en un dios. No es un sistema complejo, no hay reglas rebuscadas, sino que es simple, pero funciona tan bien porque está ligado directamente a su personalidad. Y la psicología del personaje no solo es ser el más fuerte, ya que es donde muchos se quedan en la superficie, porque
porque sí, Scanor es fuerte y ridículamente fuerte. Pero lo interesante no es eso, lo interesante es el contraste, porque de noche es inseguro, frágil, con miedo y casi invisible. Y de día es arrogante, imparable, intocable, literalmente cree que está por encima de todos, y lo más loco es que ambas versiones son la misma persona. Y esto no es un modo transformación típico, es una dualidad psicológica brutal. Pero el orgullo acaba como tragedia, porque el orgullo de Scanor no es solo soy mejor que tú, es algo más profundo, es una forma de compensar su debilidad y es una máscara. Y eso lo convierte en uno de los personajes más interesantes de la serie, porque no es simplemente un power-up andante, es alguien roto por dentro. Y ahora sí, hablemos de la escena que rompió internet, hablemos de esa pelea, Scanor contra Starossa. Starossa, si estabas en internet cuando salió esto, lo recuerdas. No tienes opción porque esto fue lleno de clips de YouTube, memes, TikToks antes de que existiera TikTok y gente reaccionando como si fuera el final de un mundial. Y la verdad es que no era para menos, porque esa pelea tenía todo, coreografía brutal, escala de poder absurda, diálogos icónicos y una dirección que entendía perfectamente el momento. Pero hay un detalle específico que es simplemente épico. Cuando todos están atemorizados por Starossa por culpa de su mandamiento, pero Scanor se planta con dos huevotes, camina hacia él destrozando el suelo y le pregunta que por qué sentiría odio hacia alguien más débil que él. Y este momento simplemente me pone los pelos de punta. Y aquí es donde Scanor alcanza su punto máximo, The One. El mediodía, el instante perfecto y el segundo donde deja de ser muy fuerte para convertirse en intocable. Y cuando Starossa, un demonio que venía destrozando a todos, intenta frenarlo, Scanor simplemente lo ignora. No hay tensión, no hay duda, no hay pelea equilibrada, es una humillación en toda regla. Y te estás preguntando que por qué esto funcionó tan bien, y es porque rompe una regla básica del shonen. Las peleas suelen ser igualadas, pero aquí no. Aquí el mensaje es claro, hay niveles y tú no estás en el mío, y eso es increíblemente satisfactorio. Y el problema es cuando rompes tu propia escala, porque ahora todo esto es increíble de verdad, pero también es el inicio de un problema gigante, porque cuando introduces a un personaje así rompes el sistema, porque ahora el espectador comienza a pensar que quién puede ganarle a este tipo, y si nadie puede, entonces ¿dónde está la tensión? En el efecto de la comunidad, Scanor no solo elevó la serie, sino que la cambió, porque desde ese momento todo el mundo hablaba de él, todos esperaban sus escenas y todos querían verlo pelear, y el resto del cast empezó a quedarse atrás. Melodias ya no era suficiente, esto es fuerte, pero hay que decirlo, el protagonista perdió protagonismo emocional, no porque fuera peor personaje, sino porque Scanor era demasiado dominante, demasiado carismático y demasiado todo. Y con esto llegamos al pico antes de la caída, y acá viene lo importante, porque Scanor representa el punto más alto de la serie, el momento donde todo estaba alineado, animación, hype, comunidad, personajes, peleas, y todo funcionaba. Pero también fue el momento donde se empezaron a notar grietas pequeñas, sutiles, pero estaban ahí. Porque mientras tú estabas en tu casa gritando que ha llegado el fucking Scanor, había algo que no estábamos viendo, algo que no estaba pensado en pantalla, algo que no tenía nada que ver con el lore, pero que iba a destruirlo todo. Porque sí, este combate de Scanor fue el pico, pero también fue el inicio de la tragedia, y esa tragedia tiene nombre propio y se llama Studio Deen. Y aquí es donde se rompe absolutamente todo, y no poco, no porque bajó un poco la calidad y no bueno se nota el cambio, no. Acá se rompe absolutamente todo, porque lo que le pasó a Nanatsu no Taizai no es simplemente una bajada de nivel. Es uno de los casos más violentos de destrucción de una obra que se han visto en anime moderno. Y sí, todo empieza con una decisión que en papel puede parecer inofensiva, que es el cambio de estudio de A1 Pictures a Studio Deen y hermano. Es un cambio que literalmente nadie pidió. Y a ver, contexto rápido, A1 Pictures había establecido un estándar visual sólido, una identidad clara y una consistencia que sostenía el hype. Y de repente, ¡boom!, cambio de estudio, sin preparación evidente, sin transición suave y sin respeto aparente por lo que ya existía. Y ojo, porque Studio Deen tampoco es un estudio muy malo, ya que han hecho algunas cosas decentes y el problema no es el estudio en sí, el problema es el contexto y la ejecución, porque agarraron una serie en su punto más alto y la tiraron por un barranco, llegando a la temporada 3. Y esta temporada no solo decepcionó, se convirtió en un meme global, y eso es lo peor que le puede pasar a una serie que antes era respetada, porque ya no estás discutiendo el lore, sino que estás riéndote de lo mal que se ve, y el síntoma más famoso es la sangre blanca, porque vamos a empezar por lo obvio, la censura, porque si en lugar de sangre roja teníamos lechita, literalmente parecía que los personajes estaban sangrando yogur o algo un poquito peor. Y no, no es un chiste, era una decisión real, una decisión que rompía completamente el tono, quitaba peso a las escenas y te sacaba de la inmersión automáticamente. De repente estás viendo una pelea a muerte entre PNGs y paso seguido ves como uno le echea a otro. Pero eso es lo de menos, porque la censura es molestia, sí, está graciosa, pero verdaderamente grave es la animación. Y el crimen más grande es Meliodas contra Scanor, y vamos a hablar de esto, porque hay que hablarlo. La pelea entre estos dos debía haber sido uno de los mejores combates del anime moderno. Tenías dos de los personajes más fuertes, un conflicto narrativo importante y un hype acumulado durante años. Y era un momento clave y un momento histórico. Y lo que nos dieron fue literalmente un maldito PowerPoint. Y esto no es solo se ve feo, es peor, porque hay errores básicos como de los deformes,
movimientos sin fluidez, impacto sin peso, fondos vacíos y dirección inexistente. Es como si alguien hubiera dicho, bueno, más o menos que se entienda lo que pasa y listo. Y la pérdida de feeling es clave, porque una pelea no es solo animación, es sensación y aquí no había nada, no había intensidad, peligro, emoción, solo había dibujos moviéndose si se puede considerar que se movía. Y aquí es donde duele más, porque tú recuerdas cómo se veía antes y recuerdas a Guild Thunder, a Van y las primeras peleas y luego ves esto y es como si te cambiaran el anime. Y obviamente la comunidad no se iba a quedar quieta, porque internet no perdona, y esto fue una carnaza, clips virales, memes y comparaciones humillantes. Había gente que no había visto nunca la serie y estaban diciendo que esto no está muy hypeable y los fans estaban callados, porque no había defensa posible. Y el problema de fondo es que esto no es solo mala animación, es una falta de tiempo, recursos y planificación. Se nota que la producción estaba rota y que no había pipeline, que los animadores estaban desbordados y el resultado es lo que vimos. Y aquí entra algo importante, el manga de Nakaba Suzuki no es perfecto, pero su arte es claro, dinámico y expresivo. Las peleas tienen peso, tienen impacto y tienen intención, mientras que el anime no supo traducir eso. Y el golpe psicológico a los fans es algo de lo que no se habla tanto, pero es real, porque cuando una serie que amas se convierte en una decepción, en frustración, en impotencia, es pensar cómo dejaron que esto pasara, llegando al punto de no retorno, y aquí es donde todo cambia. Pues una cosa es tener una mala temporada y otra muy distinta es perder la confianza del público, y los 7 pecados capitales la perdió. Y lo más triste de todo es que la historia seguía, el lore seguía y los momentos importantes estaban ahí, pero nadie podía tomarlos en serio porque la presentación importa. Y cuando fallas en esto, todo lo demás se derrumba. Pero si creías que esto era lo peor, hay algo aún más doloroso, porque lo que pasó no solo afectó al anime, afectó la percepción entendera de la obra. Y ahí es donde entra el siguiente tema, uno que duele especialmente si eres fan del manga, porque la pregunta ya no era qué tan buena es la historia, sino si el anime le hizo justicia o lo arruinó todo. Y la respuesta no es bonita, porque el manga tiene un gran nivel artístico con peleas dinámicas, personajes expresivos y escenas con impacto real. Y el problema es que el anime no supo trasladar eso, y eso falló en lo más importante, que es la sensación. Y el resultado fue una adaptación que no solo era inferior, sino que traicionaba el material original. Literalmente el videojuego de Seven Deadly Sins de Grand Cross tenía mejores animaciones que el anime, y esto dejó en evidencia el problema y generó burlas en la comunidad. Así que muchos fans acabaron abandonando el anime, otros se pasaron al manga y la serie perdió inmersión y credibilidad. Así que tenemos un anime con una mala animación, una mala adaptación, y esto dañó muchísimo la experiencia. Y después de todo este viaje, después del hype, del auge, y después de ver cómo una serie que lo tenía todo se pegó un tiro en el pie, queda una pregunta inevitable. ¿Se puede salvar Nanatsu no Taizai? Y el daño pues ya está hecho, vamos a ser sinceros. El problema no es solo que el anime salió mal, el problema es que la percepción cambió y eso es mucho más difícil de arreglar, porque antes cuando alguien decía mírate Nanatsu no Taizai la respuesta era que vale, porque dicen que está muy bueno. Pero cuando lo mencionas ahora siempre te preguntan si es el anime ese con animación de PNG, y con esto ya empezamos mal. Y hay algo que es peor que ser malo, sino que es ser un meme, porque cuando una obra entra en esa categoría pierde respeto. Y eso fue exactamente lo que pasó con clips virales, comparaciones humillantes y gente riéndose de escenas que deberían ser épicas. Y cuando el público se ríe de ti, recuperar la seriedad es casi imposible. Pero la historia no era el problema, porque el lore seguía siendo interesante, los arcos seguían avanzando y los personajes seguían teniendo cosas que contar. Pero la franquicia no murió, porque sigue viva y su nueva esperanza eran los 4 jinetes del apocalipsis. Y esta secuela intenta hacer algo inteligente, cambiando los personajes, nueva historia y nueva oportunidad, pero claro, carga con un problema enorme que es el legado. Y si te gustaría que hablase de esta serie, déjamelo en comentarios. Pero básicamente esta era su única oportunidad de volver a lo que era, o al menos hacer un remake del anime, o al menos de esas segundas partes. Y antes de irte quiero tu opinión como fan, de que me digas cuál es tu personaje favorito de la serie, y también cuál fue el momento más doloroso para ti en todo el anime. Yo soy Todo un Otaku, tenéis mi canal principal Todo un Geek, y me despido con ello. Y me despido con ello. Y me despido con ello.